de químico-farmacéuticos, inclusive el señor Wong estuvo apoyando a la representante del Colegio de Químico-Farmacéuticos en varias de las sesiones. También hemos podido recibir a representantes de las asociaciones de familiares, colectivos, ¿no? En realidad se tomó como casi 6 meses el comité de escuchar a todas las partes y además hacer las revisiones internacionales, e hizo un informe que ha servido justamente para que esta nueva comisión pueda rápidamente tener insumos sistematizados para poder hacer este proyecto. Pero como corresponde, ha entrado en fase de exposición a la ciudadanía para que se puedan presentar las observaciones, recomendaciones, sugerencias, de modo que el comité que sesionará hasta inclusive durante este proceso de 90 días, va ya a ir estudiando cada una de estas sugerencias, recomendaciones e incorporar lo que considere pertinente en el marco de la normatividad internacional y nacional y las evidencias que existen también mostradas por todas las partes de la sociedad, ¿no? De modo que estamos en este proceso, y este espacio de escucha también es importante porque nos va a volver a acercar, de modo que con varios de los representantes de diferentes ámbitos de la sociedad, de modo que pueda salir un reglamento que no sea de repente perfecto, ¿no? Porque en realidad todo es perfectible, pero que constituya un avance, ¿no? En el proceso de mejoramiento al acceso, ¿no? A los servicios de salud y específicamente a los servicios que tienen que ver con los medicamentos o las sustancias farmacéuticas farmacológicas que hagan posible el bienestar de las personas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Cutipe. Dígame una consulta. Nosotros hemos tomado como base alguna reglamentación o normativa de algún país que sea cercano, ¿no? Ha habido contacto de ministerio a ministerio, porque eso es importante, ¿no? Tener una base de dónde partir para poder esta comisión comenzar a trabajar, ¿no? Y especialmente los países que tienen más experiencia ya, ¿no? Sí, efectivamente, durante este proceso, tanto el comité de expertos como los propios funcionarios del Ministerio de Salud inmersos en este proceso antes de que se forme la comisión que propone el reglamento, y también la propia comisión han podido establecer relaciones con diferentes países, ¿no? El último fue con Uruguay, con los funcionarios del ministerio correspondiente de Uruguay, donde a través de una videoconferencia extensa ellos han podido manifestar justamente las experiencias que han tenido hasta el momento. De igual manera hemos tenido contacto, la visita de representantes de varias organizaciones de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? De modo que esto ha sido insumos importantes para la comisión que está proponiendo la reglamentación, ¿no? Los hemos invitado a que manden sus opiniones. Así es. También en esto debemos ser claros que las opiniones que se pongan en la web no solamente tienen acceso a dar su opinión, no solamente los ciudadanos peruanos o las organizaciones peruanas, sino en realidad todas las personas que puedan acceder, sea del Perú o de otros países, ¿no? Entonces, más bien les agradeceremos que pongan todas las sugerencias y las observaciones, inclusive las que se digan en este espacio, porque ustedes saben que todos estos procesos son auditables. Entonces, es importante que quede registrado formalmente en los canales correspondientes, ¿no? Gracias, doctor. ¿Puede hacer uso de la palabra el doctor Bromley? Muy amable. Muchas gracias. El tema, como todos conocemos, es realmente antiguo, ¿no? En el informe del comité de expertos que se formó en el Ministerio de Salud antes que salga la ley, inclusive como lo ha especificado el doctor Cutipe, que es un informe extenso,
incluye los análisis de las evidencias científicas realizadas a nivel mundial y la legislación también, tanto en Europa como en Estados Unidos y acá en América Latina. Esta convención a la que se hace referencia es de 1961, es la Comisión de Naciones Unidas, y establece que dentro de la política de regulación del uso de drogas y estupefacientes es reconocido el aspecto terapéutico del cannabis. O sea, eso existe desde 1961 y cada vez más son los países que van incorporando el cannabis medicinal en su legislación para beneficio de los pacientes. En el Perú ya hemos entrado, por fin, a esta situación y hay un reglamento. Y acá yo quiero ser claro en algo. El reglamento no puede exceder la ley. Eso para nosotros es indispensable. El reglamento no puede exceder la ley. Y lo digo porque hay un aspecto que siempre es controversial, que es el tema del autocultivo. Hemos recibido en el Ministerio de Salud una serie de solicitudes para informar a ciertas organizaciones con relación a este tema, a su preocupación por el autocultivo. Buscando Esperanza, Mamá Cultiva, inclusive Mamá Cultiva hizo este año un taller de preparación del cannabis medicinal de manera artesanal en febrero. Pero eso no está contemplado en la ley. En la ley lo que se contempla en el reglamento de la ley es un plan de cultivo dentro del contexto de la producción, que es un plan autorizado por las entidades correspondientes. Hay licencias para ello también. Y hay licencias para la comercialización y hay lo último que aportó un médico fue el tema del registro, como la señora viceministra lo ha dicho, el registro de profesionales que van a prescribir este medicamento, que no está directamente considerado así en el reglamento, pero que es un aporte importante. El resto han sido comentarios, han sido realmente más que todo preguntas sobre cómo van a ser los requisitos para tal licencia o tal licencia o tal licencia. Y por semana recibimos en el Ministerio muchas llamadas telefónicas sobre lo mismo, sobre requisitos para la comercialización sobre todo. Ahora, estamos al tanto, evidentemente, de los avances. Sabemos que la semana que estamos pasando, ya se aprobó en Estados Unidos, a la FDA, un medicamento nuevo para 2 tipos de epilepsia, no para todas las epilepsias, porque hay varios tipos de epilepsia, ¿no es cierto? Y hay otros estudios que también trabajan el tema de la mitigación del dolor, de las náuseas, para diferentes patologías. Pero como bien la señora viceministra y el director de Salud Mental lo han comentado, son paliativos. O sea, hemos de entender que el cannabis medicinal no cura ninguna enfermedad, ninguna patología. Y que son excelentes paliativos, vaya que sí lo son, porque mejoran la calidad de vida de las personas. Eso, y dispuestos a recibir todas las sugerencias que sean necesarias. Gracias. Muy amable, doctor Brownlee. Nuestra invitada, la señora Judith Castañeda, de DIGEMIT. Sí, buenos días a todos ustedes. Bueno, en realidad comentarles que hemos estado participando en la etapa de elaboración del proyecto de reglamento, y efectivamente el reglamento se ha elaborado en base a lo que establece la ley, ¿no? Entonces, más allá de eso no se puede, no tenemos la facultad tampoco de agregar otros aspectos, ¿no? Como lo dijo el doctor, el autocultivo. Se ha tenido la visita de varias autoridades o representantes que nos han compartido su legislación, ¿no? Como el caso de Chile, Canadá, Uruguay también, ¿no? Colombia. Y también con la experiencia sobre el manejo de productos controlados como son los estupefacientes, ¿no? En base a todo ello se ha establecido las pautas para poder elaborar el reglamento en base a lo que indica la ley, ¿no? Las consultas respecto efectivamente a los
prescriptores, ¿no? Por ejemplo, quién va a certificar, cómo va a ser el proceso de certificación. Bueno, el comité está trabajando en ello. Durante toda la etapa de elaboración se ha tenido la participación del Colegio Médico. Si bien es cierto, ellos no formaron parte del comité, pero sí han participado como invitados, al igual que el Colegio Químico Farmacéutico. Incluso, bueno, se tiene previsto también la participación de la sociedad civil, ¿no? Estamos en coordinación para fijar una fecha y reunirnos, ¿no? Creo que no sé si a usted a través de FECAME, bueno, no sé. Y bueno, en realidad es el trabajo que venimos realizando, ¿no? Y bueno, como lo dice el reglamento, bueno, en el caso del Ministerio de Salud, pues tiene que facilitar, ¿no?, estos productos por ser de uso médico, ¿no? Bueno, es un comentario que puedo hacer. Gracias, Judith. Por lo que he podido recoger de las tres opiniones, viceministra, sí me preocupa el hecho o sea, el colegio médico, porque imagínense, yo en mi bancada he tenido opiniones de los médicos, bueno, yo los respeto, pero, o sea, y es más, creo que en su opinión hacia el proyecto de ley nunca ha sido abierta. Entonces sí hay una preocupación, porque yo creo que el Ministerio de Salud tiene que sensibilizar, ¿no?, especialmente las personas, los especialistas en la situación pero no es solo el tema de salud mental en este caso, ¿no?, sino para todo tipo de diagnóstico que se está utilizando con muy buenos resultados de manera paliativa, ¿no? Bueno, pero de manera general, si somos objetivos, toda la medicina es paliativa en su gran mayoría. Seamos realistas, ¿no? O que no me diga pues de que la hipertensión te la curan, o sea, te la controlan, pues, ¿no es cierto? O sea, perdemos la objetividad a veces, ¿no? Y eso es lo importante que debemos tratar acá. ¿Van a querer recetar? Digo yo, ¿no? Esa es la gran pregunta, porque yo siento, imagínate, a mí me encantaría sacar un video de nuestros debates internos sobre ese tema, pero no se puede. En fin, y sí me preocupa, porque tengo problemas hasta con, imagínense, laboratorios de estándares pues que vienen de Suiza, Alemania, pues donde las exigencias, que Digimid los observa. O sea, que imagínate, ¿no? Porque sí tenemos un embalse de poder sacar registros y todo eso. ¿Cómo va a ser? ¿No? Vamos a tener un cuerpo especializado, ¿no? Porque de repente vamos a exigir estándares que ni Canadá tiene, porque así somos en nuestro país. Hay algunos reglamentos, le digo, en los límites máximos permisibles, que ni Noruega ni Finlandia los tiene. Bueno, y acá pues es terrible. Pero sí es importante la regulación, pero sí me preocupa, le voy a hacer la palabra al doctor Cutipe, o sea, vamos a tener esa recepción por parte de los médicos para que receten, ¿no? Esa es una duda. Encantada, doctor Cutipe. Muchas gracias, congresista. Sí, en realidad, más bien por el contrario, tanto en la representación del comité de expertos, en el comité de expertos del Colegio Médico, como también en las reuniones que hemos tenido, que ha tenido la comisión formuladora del proyecto de reglamento, más bien lo que se ha podido observar es un espíritu de apertura del Colegio Médico, tanto por su actual decana como por sus representantes, ¿no? De modo que inclusive son conocidos, ¿no? De modo que más bien lo que hemos podido percibir es que el Colegio Médico ha tomado el reto de prontamente lograr el proceso de certificación que implica la capacitación del médico, una capacitación muy rápida, dispuesta no a especialistas solamente, sino a todos los médicos, ¿no? Eso es lo que se ha conversado, de modo que esto pueda ser posible. Y ya desde la experiencia personal, como profesional, yo soy psiquiatra especialista en niños. Le puedo decir que en la consulta vengo recibiendo desde hace mucho tiempo o ayudando a personas, a niños, niñas y a sus familias que tienen condiciones por las cuales ya usan
esta medicación, y que en muchos de los casos, desgraciadamente no en todos, pero en muchos de los casos ha tenido un efecto importante para determinadas particularidades del sufrimiento que pueden tener estos niños o las niñas, ¿no? Y solo que los médicos no podíamos prescribir, ¿no? Como por ejemplo prescribimos sustancias que son altamente riesgosas, pero que a la vez, como la morfina, pero que a la vez son necesarias dependiendo del caso, ¿no? De modo que los médicos vamos a tener ahora esa facilidad de poder certificarnos prontamente y hacer las prescripciones correspondientes. Pero también esto tiene que ver con que es un proceso. O sea, obviamente es un proceso donde hay un cambio de mentalidad respecto al uso de determinada sustancia en una sociedad, y digamos los componentes de esta sociedad, en este caso los profesionales, poco a poco irán teniendo competencia para el manejo de esto, y a la luz de las evidencias que aparezcan, obviamente esto irá aumentando, disminuyendo. En la historia de la medicina siempre hemos tenido, y en especial en lo que corresponde a medicamentos de efecto psicoactivo, ¿no? Hemos tenido olas, ¿no? Donde han aparecido sustancias o medicamentos que eran el elixir de la vida y finalmente no lo han sido, pero sí se va poco a poco decantando la real utilidad de estas sustancias, ¿no? De modo que el país va a poder entrar también en esta posibilidad con esta ley al generar la accesibilidad de estas sustancias para uso medicinal indicada por los médicos, ¿no? Gracias, doctor. Le damos el uso de la palabra a María Simón de SUNAT. Yo laboro para el área de SUNAT, pero para tributos aduaneros, ¿no? Y en ese sentido, formo parte de la comisión multisectorial, que la verdad para nosotros ha sido un tema muy interesante porque es un tema social, ¿no? Entonces, entendemos nuestra participación en la medida que la ley señala que se debe expedir una licencia de importación, ¿no? No, la ley no habla de exportación. La ley no habla de salida, solamente habla de importación. Entonces, en ese sentido, han habido dentro de la comisión multisectorial y me ha parecido muy acertado establecer a representantes de distintos sectores, ¿no? Porque no todos tenemos todo el conocimiento. Los expertos en DIGEMIT, los médicos han participado y también nos ha servido a nosotros para conocer temas sociales, ¿no? Pero básicamente nosotros como SUNAT nos tenemos que ceñir a lo que dice la ley, ¿no? Y los primeros cuestionamientos que nos señalaron era que si se regulaba el cannabis y sus derivados para exportación. La ley no lo señala, la ley solamente habla de importación. Y es más, para aduanas, importación es un solo régimen, ¿no? La ley, ese es un tema que nos pasa a nosotros, aduanas, con los sectores, ¿no? Lamentablemente, en la gran mayoría de casos, los sectores emiten dispositivos, normas, que regulan el ingreso y salida de mercancías y no nos consultan a nosotros, y después vienen los problemas para nosotros. Por eso es que ha sido acertado que nos llamen a integrar. Entonces, la ley solamente habla de importación, pero nosotros hemos señalado que para el caso del reglamento se tiene que definir la importación como ingreso, porque si hablamos solamente de importación, y ese es uno de los errores de la ley, lamentablemente, para aduanas es solo un régimen, importación para el consumo. Ya. Pero creo que el sentido del cannabis no es que solamente bajo el régimen de importación al consumo ingrese el cannabis y sus derivados, ¿no? Sino para otros regímenes de ingreso. Tenemos otros regímenes de admisión, de importación, tenemos importación simplificada, courier, ¿no? Postal. Entonces, el sentido realmente de esa ley ha sido que se puede ingresar por los otros regímenes aduaneros. Entonces, nosotros lo que hemos consensuado dentro de la comisión, y en ese sentido el proyecto señala que para efectos del presente reglamento,
importación se va a entender como todo ingreso, ¿no? Para que no se limite a un solo régimen, porque en el caso de aduanas, nosotros, como somos los que vamos a ejecutar una vez que sale el reglamento, porque por nosotros controlamos el ingreso y la salida, tenemos nuestros sistemas en función de códigos, y para el régimen de importación colocamos de importación para el consumo uno, para courier otro, ¿no? Para postal otro, para simplificadas otro. Entonces nos dan el marco, sacamos los códigos y tenemos ahora otro tema que también fue objeto de conversación: ¿cuáles van a ser esos productos? Porque dice cannabis y sus derivados. Aduanas nos tienen que decir, ¿sabes qué? Es cannabis, es qué más, es aceite, es la hoja, es el, no sé, el tallo. Ya, bueno, pero claro, nos tienen que especificar, y en ese sentido eso también ha sido materia de discusión, ¿no? De los expertos. Los expertos han determinado estos son los productos. Una vez que nosotros nos han dado cuáles son esos productos, nosotros le asignamos una partida arancelaria, porque comercialmente todo es partida arancelaria, ¿no? Entonces nosotros en el sistema en su momento vamos a poner la partida arancelaria de los productos que nos han señalado. Otro tema que también tiene o ha tenido competencia de aduanas es el tema que va a pasar con los viajeros, ¿no? Que salen, ingresan, ¿no? Que salen, ingresan. Claro. Entonces el tema es cuando uno viaja, uno al viajero, y ese es el sentido, creo que como país tenemos que dar, no vamos a retener, esperar y decir, ya, ¿no? En aduanas, porque si no todos se nos vienen, se nos quejan, ¿no? Tal. Entonces, al final, efectivamente, tienen que presentar un documento, ¿no? Una receta. Al final se consensuó, en un primer momento, y en ese sentido está el proyecto, que es perfectible, ¿no? Que es perfectible, que presente una receta médica, ¿no? Es una receta médica porque fue todo objeto de un debate en la comisión, porque quizás como usted ha señalado, y cuando se refirió a Digemit, ¿no? Creo que Digemit, entre paréntesis, también se regula en función de las normas que hay, ¿no? Y un tema aparte es el tema, por decir, de los medicamentos, ¿no? Productos farmacéuticos, medicamentos, ¿no? Ellos en su regulación, la ley ha establecido que tienen que expedir registros sanitarios, certificado de buenas prácticas, etc., etc. Eso también en su momento ha sido todo un problema para aduanas, ¿no? Entonces, claro, y en ese sentido se ha visto, porque nos ha dado la posibilidad la ley de cannabis, de establecer qué documentos se tiene que expedir, ¿no? Se pensó quizás en algún momento, el documento, un documento que expida el viajero que va a venir de la autoridad médica, ¿no? Pero no, pues eso es muy engorroso para alguien que es que viaja, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pero tenía que establecerse, porque para eso hay un protocolo que se establece para lo que es psicotrópicos, estupefacientes, ¿no? Y precursores. Entonces no podíamos estar ajenos a ese tema, y por eso también se ha señalado en el proyecto y se consensuó que al final era presentar una receta médica, ¿no? Una receta médica, y que ellos tenían que declarar, porque si bien ahora, y ustedes se habrán dado cuenta, en el aeropuerto cuando venimos ya no nos dan, aduanas ya no da el papelito, ya esto tal, porque es para facilitación, ¿no? Eso es un tema que simplificación, ¿no? A nivel de todos los estados, ¿no? De todas las entidades, por hecho. Entonces, pero sí existe la obligación, y en ese sentido se ha establecido en el proyecto, que quien viaja tiene la obligación de, si sabe que está trayendo algún medicamento que contiene cannabis, bajar y declararlo. Tiene que declararlo para presentar la receta, ¿no? Porque acuérdense que con la ley se ha establecido de que quien esté en posesión de determinada cantidad de cannabis, si estamos frente a un delito. Entonces, eso depende de la cantidad. Entonces, claro, y además, como es una mercancía, con esta nueva normatividad va a pasar como una mercancía restringida, porque al día de hoy es prohibida, ¿no? Al día de hoy el cannabis
y sus derivados es prohibida según el Decreto Supremo 023. ¿Cómo es el sistema aduanero internacional? ¿Tienes que declarar si entras con tu aceite de cannabis, por decirte? En otros países. En el sistema hay un protocolo internacional que se supone que todos los países deben regular en su norma, en el caso de cannabis y sus derivados, declararlo. Así sea un país que está legal el uso medicinal. O sea, por ejemplo, yo voy a Canadá con mi botita. ¿Tengo que declarar y irme a otra fila? En eso, yo... Sí. Sí, bueno, con respecto a los productos estupefacientes y psicotrópicos, las Naciones Unidas estableció lineamientos justamente para los pacientes viajeros, ¿no? En realidad no solamente cannabis, es morfina, es petilina, es todos los productos que el paciente pues tiene que trasladarse con su receta médica, ¿no? Entonces es el documento que avala en caso pueda ingresar a un país o salir, entonces, claro, es igual, sí, por el THC. También tiene esa climatizada, que no debería ser, es una maravilla. Por ejemplo, perdón, en el caso, por ejemplo, en el caso de lo que usted está mencionando de la coca, no, de la hemos tenido, de la hoja de coca, hemos tenido un aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores donde nos ha señalado de que hay productos que tienen coca, ¿no? Harina de coca, ¿no? Un derivado, pero cuando ha ido el turista tal a determinado país donde está prohibido, es un delito, lo han privado de su libertad. Entonces, Relaciones Exteriores nos dice, bueno, ¿qué acciones tenemos que tomar nosotros para evitar que eso esté pasando, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas. Claro, cada país tiene su regulación, ¿no? Para nosotros podría ser en algún momento. Y eso está mal, la cocaína. Pero claro, ese es un tema, y además es un tema técnico, ¿no? Porque creo que por ejemplo, la hoja de coca tiene sí un componente, ¿no? Que es de alguna manera no, sí, ajá. Por eso es que, claro. Por eso es que cuando salen productos, bueno, por aduanas que tienen dice que está que está excluido ese componente. No sé cuál, ahorita no recuerdo, que está excluido ese componente. Entonces, por eso es bueno saber pues la regulación, ¿no? Porque para un país puede estar permitido un producto, pero para el país de destino no, y es lo que ha pasado con esta comunicación de Relaciones Exteriores, que hay que ver cuál es el problema, porque también puede producirse pues una queja entre estados, ¿no? Entre países, es decir, oye, tú lo permites tal y yo está prohibido, ¿qué está pasando, no? Es todo un tema, ¿no? Sí, esa es. Ha sido básicamente la participación de aduanas, ¿no? Ajá. Gracias María, muy interesante. Federico, tienes uso de la palabra, Federico Infante, de Vida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, complementando a lo que han dicho los otros miembros de la comisión, resaltar que este reglamento tiene 53 artículos, 8 disposiciones comunitarias finales y 9 disposiciones comunitarias transitorias. En total son 70 artículos. Es un reglamento bastante extenso porque han participado de SUNAT, Agricultura, Comercio Exterior, MINSA, DIGEMIT, Instituto Nacional de Salud, SENASA, INIA, de Vida. O sea, ha sido una comisión que ha convocado a funcionarios de varios ministerios y organismos públicos descentralizados, porque abarca muchos aspectos, ¿no? En ese sentido, esto me parece importante y felicito a la congresista Carla Schaefer por convocar esta reunión, porque siempre hay cosas que pueden ser perfectibles y agradeceremos los aportes que nos hagan. Como dijo Yuri Cutipé, lo mejor es hacerlo por escrito para que quede constancia, pero también en este espacio va a ser importante recibir los aportes, ¿no?
Cuando se apruebe el reglamento, eso va a permitir que muchos productos legales, o todos los productos legales que hay en el mundo, y los homeopáticos puedan entrar, y ahí DGMIT ha asumido el reto de hacerlo lo más rápidamente posible, ¿no? Ahora, yo quería hacer dos comentarios. Uno es con respecto al concepto paliativo, que a veces tiene una connotación negativa. Acá nos estamos refiriendo a la mitigación de algunos síntomas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños que tienen epilepsias refractarias, obviamente esto ayuda a que esas convulsiones no se den, lo cual no quiere decir que les cura la epilepsia, pero les da obviamente una mejor calidad de vida. Entonces, por eso es que se está tomando esta iniciativa, ¿no? Y al respecto yo quería, y para eso terminar mi intervención, leerles la primera disposición complementaria final, que dice: el Estado implementará medidas para facilitar el acceso del cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos a través de los establecimientos de salud públicos para garantizar la atención de la demanda de pacientes registrados. Porque en realidad uno de los temas que también estuvo presente en la comisión era poder asegurar a las madres que están en estas asociaciones, que tienen a sus hijos que padecen esta epilepsia, que rápidamente, apenas se apruebe el reglamento, a través del Estado puedan, o del Ministerio de Salud y sus establecimientos, tener acceso a estos medicamentos o aceites, en fin, productos homeopáticos que les ayuden. Muchas gracias. Muy amable, Federico. Le damos el uso de la palabra a nuestro doctor Mario Ríos. Gracias, Mario, por venir. Sí. Muchas gracias, congresista Carla. Muchas gracias a todos los participantes.